A continuación, Minuto a Minuto. Porque hay noticias que trascienden en el tiempo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz inicio de semana y bienvenidos a Minuto, nuestro espacio de análisis y entrevista acá en Noticias Reloj. En compañía de ustedes, su servidora Michelle Mitchell, y tengo el gusto de recibir en nuestros estudios el día de hoy al abogado penalista Juan Diego Castro y exministro también de Seguridad Pública, don Juan Diego Castro. Por favor, don Juan Diego, la bienvenida y muchísimas gracias por haber estado por estar con nosotros en este programa en el que pretendemos analizar una serie de temas de actualidad de los que usted probablemente habrá conversado con colegas, en su familia, etcétera. Juan Diego, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doña Michelle, por invitarme. Estoy, como siempre, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Don Juan Diego, un tema que quisiéramos abordar de inmediato es el hecho de que la actual administración ya está perfilando el tema de la seguridad ciudadana, particularmente la reducción de casos de violencia como su principal logro. Los casos que hay, según nos explicaba el viceministro de Seguridad Pública, don Celso Gamboa, corresponden particularmente a conflictos entre las mismas pandillas, entre las mismas bandas de narcotráfico. ¿Reconoce usted esta reducción en la incidencia de casos de actos violentos o cree que más bien es un tema de percepción, como se ha hablado en otras ocasiones? Mire, yo estoy de acuerdo en el planteamiento que hace don Celso. Es más, me parece que don Celso, don Walter y don Mario ha sido lo mejor que ha tenido este gobierno, pero también hay que decir que bajo el mando de don José María Tijerino el gobierno perdió un año. Se ha avanzado, pero estaríamos en otras circunstancias si doña Laura no hubiera escogido a un ministro que no hizo absolutamente nada más que dejar la bandera de Costa Rica en la isla Calero para que los soldados orteguistas se la llevaran. O sea, perdimos un año. ¿Lo hemos recuperado parcialmente? No se va a recuperar nunca, porque también hay que ser muy claros, doña Michelle. Desde que doña Laura fue viceministra, ministra, diputada, ministra de Justicia, vicepresidenta y ahora presidenta de la República, hemos perdido 15 años en materia de seguridad. Y eso hay que dejarlo claro. Reconozco que la mando del Ministerio de Seguridad ha hecho cosas que no se habían hecho en los 4 años del gobierno anterior y en el primer año de este. Gracias a la excelente labor del ministro y sus 2 viceministros. Pero también hay que señalar que se pudo haber hecho mucho más si el director del OIJ, don Jorge Rojas, no actuara como actúa, negando la información policial que le ha pedido muchas veces el Ministerio de Seguridad. Don Jorge sabe, doña Michelle, día a día en qué puntos asaltan y ha pasado muchos meses para que él se decida dar gota a gota esa información al Ministerio de Seguridad para poder atacar a los asaltantes en los puntos donde estos hechos se dan. La estadística refleja en alguna medida una leve disminución que es importante. Habría que entrar a revisar si esas cifras son del todo fiables. Pero no hay que dejar por fuera, y don Celso y don Walter y don Mario lo saben, que el año pasado hubo más de 20,000 asaltos, entiéndase, 20,000 robos con armas o con violencia de cualquier tipo. No estoy hablando de todos los robos, de todos los hurtos, de todas las estafas, no, solo asaltos. Se habían reportado 20,000 hasta septiembre del año pasado. Y usted sabe, doña Michelle, ¿a cuánta gente condenaron de esas? A menos del 2%. Son avances muy pequeños. En términos clínicos o médicos, yo diría que la seguridad está como un paciente de esos en que los doctores usan un eufemismo muy cruel. Dice, el paciente está grave, pero estable. O sea, puede morirse en un minuto o dentro de una semana. Y a lo mejor hay un milagro y se compone. El milagro se empieza a ver con el trabajo del equipo actual en seguridad. Pero para empezar, el señor director del OIJ debería irse para la casa ya, dejar que se organice de nuevo la policía judicial y que pueda haber una buena comunicación entre la fuerza pública y el OIJ. Don Jorge es un caballero,
ha cumplido su ciclo, es un excelente señor, pero hay una crisis terrible. Don Jorge no es el interlocutor que necesita el organismo de investigación judicial para decirle a los señores príncipes de la justicia, a los señores magistrados, qué está sucediendo en el país. Damas y caballeros que están en la corte que ya no entienden qué es lo que pasa con la impunidad en Costa Rica. Don Juan Diego, no es secreto lo que usted apunta y es precisamente, por lo menos desde la prensa lo vemos todos los días, esa competencia que existe entre seguridad pública y el organismo de investigación judicial. En algo tan sencillo como quién da a conocer un golpe a Lampa, por ejemplo, y vemos sendas convocatorias a conferencia de prensa, o quién la hace primero. De repente uno ve cuando se esmeran por hacerlo a cierta hora para tener muchísima exposición mediática. Eso uno lo percibe desde las filas de la prensa. ¿A qué cree usted que obedece esa pugna tan fuerte? Eso es tan viejo como mis canas. Recuerdo que en el año 94 teníamos un personaje que fue muy famoso hasta en el programa La Patada, el señor Guillén, le decían Don Eloy en La Patada, que también tengo que decir que es otro caballero. Cuando yo critico a los funcionarios, lo estoy criticando por una razón muy sencilla, porque ya les pasó su cuarto de hora. Pues el señor Guillén era muy amigo del exministro Fishman. Y aquí quiero recordar también otra anécdota, si usted me lo permite. Cuando yo voy a saludar al ministro Fishman en abril del 94, a pocos días que se diera el cambio de gabinete de gobierno, me enseñó su oficina, que yo salí asustado. Mire, aquello era como entrar a un museo. El lujo, los muebles, las pinturas, los cuadros, los museos contribuían con él para las esculturas. Era como un set para hablar de historia del arte costarricense. Y el 9 de mayo, cuando yo ingresé a ese despacho, había un escritorio, una silla, un abogado, una tarjeta de los abogados de Walter Campos del caso de José María contra los Romero, y una gran miada en el centro de la oficina en alfombra. Ese fue el recibimiento que me hizo el señor Fishman cuando yo fui ministro. Permítame ese librito azul y le voy a mostrar la foto que me dejó el señor Fishman para recibirme en el Ministerio de Seguridad Pública. Usted puede apreciar en la página 131 de un librito mío que se llama Carnaval Politiquero, donde dice 9 de mayo del 94, Ministerio de Seguridad Pública. El ministro Juan Diego Castro, frente a la viceministra Laura Chinchilla, muestra a los periodistas el estado deplorable en que Luis Fishman dejó su oficina al finalizar su gestión. La alfombra estaba orinada y no había ni un sello. Aquí sí la podemos mostrar a la cámara, precisamente porque estamos también transmitiendo este programa para Canal 2. Lo cierto, como Juan, había tanta relación entre el señor Fishman y el señor Guillén fue a pedirme que su hijo, que trabajaba con Fishman en la policía privada, tenía que estar como asesor mío dentro de mi escritorio. No estoy hablando en mi despacho, dentro de mi escritorio. Por supuesto que yo le corté el rabo y entonces el señor Guillén me metió un amparo. ¿Qué es lo que hacía él en venganza? Todos los sábados a la 1 me montaba una conferencia de prensa para golpear al gobierno y golpearme a mí para insinuar que no hacíamos nada. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Montar conferencias de prensa a la 1 de la tarde los sábados. Don Juan Diego, lo cierto es que el Ministerio de Seguridad Pública de todos fue el único cuyo presupuesto creció, que ha sido equipado todavía con las carencias y las limitaciones que tiene. De alguna manera u otra, este voto de confianza por la vía presupuestaria, ¿cree usted que fortalece lo suficiente al Ministerio de Seguridad como para poder remontar este tipo de conflictos que, por lo menos por lo que usted nos hace ver, son más personales que otra cosa? No. Mire, doña Laura está totalmente equivocada y ha estado equivocada toda la vida desde que fue mi viceministra, porque quienes la asesoran a ella, sí, su esposo y otros señores consultores internacionales de la Corte, parten de una teoría equivocada, que es la teoría del no grato abolicionismo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos piensan y así actúan y así promueven leyes y sentencias
que pobrecitos los delincuentes porque son producto de las diferencias sociales. Dicho de otra manera, que por culpa de los ricos, que no son la mayoría en el país, los delincuentes pueden hacer lo que les dé Pero la no gana. reconoce usted la falta de oportunidades como caldo de cultivo precisamente para que, no vamos a decir que los pobres son los delincuentes, porque eso sería absolutamente injusto, pero que la falta de oportunidades también promueve el hecho de que se den actos delictivos en la sociedad. Es uno de los factores, pero no como ha querido decir el anterior gobierno y a su inicio, que por la miseria es que tenemos delincuentes. Eso es tan falso, porque entonces ¿cómo se explican los delincuentes más dañinos, que son de las clases poderosas y de los ricos, que cometen los grandes fraudes, las grandes estafas o los grandes peculados? Más sofisticados y que tal vez no son tan visibles. No son tan visibles y más dañinos. Pero también quiero dejar claro una cosa. El gran problema de este país y de muchos países es que se viola la regla fundamental de la democracia y de la convivencia humana. ¿Cuál es? Que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas debemos asumir las consecuencias de los actos que realizamos. ¿Por qué creo que doña Laura ha estado equivocada siempre? Y dicho sea de paso, gracias a Dios no se ha aprobado un proyecto de código penal que dejó doña Laura cuando fue diputada, hecho por un consultor del Poder Judicial que se ha hecho millonario con las consultorías. Ese proyecto, si se aprueba, todos los presos van para la calle. ¿Dónde está el gran problema aquí? El problema no está en darle más plata a la policía. Es más, doña Laura está botando la plata de los costarricenses. La policía necesita mucho más presupuesto, pero de nada le va a servir, doña Michelle, si no hacemos las reformas en las leyes. ¿De qué le sirve? Déjeme poner un caso que está hoy en sus micrófonos y que está hoy en la prensa. La policía judicial detiene a un asaltante de casas. Ese asaltante tiene antecedentes, es violentísimo, es agresivo, tenía la casa por cárcel, tenía una condena pendiente de casación y estaba en libertad. Ahora un juez le ha dado por una 15 condición de salud, supuestamente. Sí, por favor, mire, la historia aquí es viejísima. Acuérdese cuando Roque Di Leone mató a un muchacho de un balazo y nos dijeron que tenía un cáncer en la nariz. Lo que no nos dijeron es que tenía la nariz como Pinocho y le daba para cortarle 20 cánceres. Se murió muchos años después. Ese es un cuento chino. ¿Dónde están los grandes problemas aquí? En la prisión preventiva. ¿Cómo es posible que haya tantísima gente que tiene antecedentes, que sigue haciendo daño, que la policía sabe que está delinquiendo todos los días o todas las semanas y los jueces lo sueltan? Pero hay otro peor, que doña Laura lo conoce, don Luis Paulino Mora lo conoce y don Jorge Rojas lo conoce. Y los únicos que han hecho algo que es muy poco y que no han tenido el apoyo necesario de la presidenta y del presidente de la Corte han sido precisamente los viceministros y el ministro de Seguridad. Hay 1000 delincuentes, 1000, doña Michelle, condenados con sentencia firme de más de 3 años de prisión, que tendrían que estar en la cárcel, y la Corte ni siquiera se preocupaba por eso. Fue este servidor que descubrió ese desastre y lo hizo público y lo denunció, y el gobierno ha empezado a capturarlos poco a poco, pero la Corte no crea que está comprometida. Don Juan Diego, en este proceso que por lo menos del que dan cuenta las autoridades de reducción de los casos de violencia, ¿qué tanta importancia o qué tanto peso le atribuye usted a la creación de los tribunales de flagrancia, que finalmente procesan una importante cantidad de casos de ladrones y demás? No, es insignificante y es un paliativo, es un Alka-Seltzer para un cáncer gástrico, que es importante porque quita el dolor, pero a ese ritmo los cacos nos van a terminar matando a todos. Usted siempre ha pregonado que es importante no solamente atrapar a la persona, sino también que pague por sus actos. Claro. Dios guarde esto de que uno sabe la persona lo que ha cometido, tenga antecedentes y demás, en lo que ve uno muchas veces que salga a la calle. Pero nuevamente, en el caso de San José, 96% de los casos de sospechosos atrapados en flagrancia terminaron con una condena. Sí, claro, pero ¿qué porcentaje de los asaltantes es los que va a flagrancia? Mire, no debe ser ni el 5%. El problema es que es muy pequeño, y los que redactaron el Código Procesal Penal, don Luis Paulino Mora, don Francisco Dalanese y don José Manuel Gutiérrez, se esperaron casi 12 años para darse cuenta que el código no servía en eso, y no sirve en muchas cosas. ¿Dónde debe estar la gran tarea de los señores magistrados, de los señores diputados, que parece que el tema no les interesa en serio, y del Poder Ejecutivo? ¿Será que no les interesa o será que no les dan chance de ver el otro tema porque están ahorita atrapados por esto llamado plan fiscal?
No, yo creo dándoles el beneficio de la duda. Creo ¿verdad? que es una mezcla de las tres dudas, esas dos y otra que tengo yo. Pero vea qué curioso. Si nosotros promoviéramos una ley tan simple como esta, se reforma la ley de armas. Toda aquella persona que porte un arma legal, o sea, un arma que no sea prohibida, que no sea con ráfaga, que no sea automática, sin su debido permiso, irá para la cárcel de 4 a 6 años. Y en el artículo de la ejecución condicional de la pena se va a hacer una aclaración que los delitos, para que tengan ejecución condicional de la pena, tienen que estar fuera de portación de armas y de hechos violentos. Porque ahora la ley tiene unas penas ridículas en aportación de armas. Entonces a la gente, si es que la logran pescar y juzgar y condenar, nunca va a ir a la cárcel, porque los cacos son muy inteligentes y se van quitando los antecedentes. Con solo esa ley, con solo sacar de circulación en tribunales de flagrancia a quienes andan armados en la calle, usted va a limpiar las zonas de conflicto. Con solo una reforma de 2 renglones. Pero le voy a decir otra cosa: la camarilla corrupta de consultores internacionales que hay en la Corte, y que el señor presidente de la Corte sabe quiénes son, porque ni siquiera pagan impuestos aquí y sacan permisos camuflados para ir a ganarse miles de dólares en el extranjero, ganando dedicación exclusiva. Si esta gente deja de influir así y nosotros hacemos esas reformas, habría que hacer otra que es vital: reducir las penas a la mitad en todos los delitos. Costa Rica debe ser el primer país del mundo que tenga una ley que dice en todos los delitos las penas van a ser en la mitad. Hay algunos que hay que ajustar, como el de portación indebida de armas. ¿Y por qué, don Juan Diego? ¿Por qué? Porque vea qué hipócritas y ridículos somos. Usted va a leer una noticia en su radioperiódico y dice: condenado a 45 años fulano de tal. Doña Michelle, todo el mundo sabe que esa persona no va a estar 15 años en la cárcel. Mejor condenémoslo a 12 y que los cumpla. ¿Por qué me vienen con el cuento de que si se porta bien en la cárcel? No, perdón. Si se porta mal va para el calabozo, si se diferente, pero las cárceles nuestras son un desmadre. Y yo pregunto con todo respeto a la señora presidenta: doña Laura, ¿usted qué hizo como ministra de Justicia? Allí nuevamente es donde quería llegar, porque, a ver, usted dice es importante en el caso de la prisión preventiva, que muchas veces es insuficiente, y además sacar de circulación, usa usted la frase, a quienes portan ilegalmente un arma. Pero la verdad sea dicha, Costa Rica es el país que a nivel regional mantiene la mayor población penal. No hay cama para tanta gente, se dice popularmente. ¿Qué hacer cuando tenemos una situación tan apremiante desde el punto de vista de espacios carcelarios? Bueno, don Hernando París no tiene a dónde meter gente. Bueno, pues eso es un problema que cuando doña Laura estuvo viceministra de ministro de Justicia no enfrentó, y Hernando se ha echado al hombro una carga que no le tocaba. Aquí saben los políticos desde el año 94, y están mis informes como ministro de Seguridad y como ministro de Justicia, que hay que duplicar el espacio carcelario, y es muy sencillo. Porque nosotros somos personas que creemos en el Estado de Derecho, que creemos en la democracia, que no creemos en la mano muerte, ni en la justicia privada, ni en la mano blanca. Y si los irresponsables que están al mando no hacen más cárceles, como bien dijo el presidente de la Asociación de Medicina Forense, el doctor Max Paguagua, del Departamento de Medicina Legal, le dijo al presidente de la Corte, don Luis Paulino: o hacen más cárceles o hacen más morgues, porque los que están poniendo los muertos no son los delincuentes, son los ciudadanos. Don Juan Diego, aquí tengo varias críticas en redes sociales que dicen: le hacen caso al que sale golpeando la mesa y berreando y que no dice cosas coherentes. Eso se lo está diciendo Canava 55. Por otro lado, L. Quiroz dice, pero yo no berreo. Bueno, eso lo dice Canavas, y después dice: en Costa Rica estamos, alguien de las redes sociales, y después dice: ¿cuáles son las propuestas de don Juan Diego a los temas de seguridad? Y después L. Quiroz R. dice: en Costa Rica estamos a varias décadas de entender que hablar duro y golpeando no es un argumento. No, yo no golpeo ni hablo duro. Yo tengo mis proyectos presentados desde hace 4 años. Yo he dicho qué artículos del Código Penal hay que cambiar. Yo he dicho qué artículos del Código Procesal hay que cambiar. Yo he dicho que hay que revisar la estructura del Ministerio Público y que tiene que salir del Poder Judicial. No, yo no soy un vagabundo que viene a hablar por gusto.
tengo fundamento, he hecho propuestas más claras y más importantes y más contundentes a nivel de procedimiento penal, de código penal, de organización policial y de reestructuración del Ministerio Público. Y mis críticas están fundamentadas. Yo pregunto, sí, y lo digo con toda claridad, a las arañas que tiene el gobierno, que se identifiquen con el nombre para poder saber de qué lado están. Sí, todas las baterías de ataque que responden desde Zapote recurren a estas cosas. Yo les tiro la pregunta al revés a las arañas. Díganme ustedes qué propuestas ha hecho el gobierno. No ha hecho absolutamente nada que lo que empezaron a hacer don Mario Zamora, don Celso Gamboa, don Walter Navarro hace pocos meses. Don Juan Diego, pasando de otro tema, más allá del tema de seguridad e inseguridad ciudadana, llamó muchísimo la atención el caso la semana anterior cuando un ciudadano ruso cuestionado en su país por fraude denuncia al ministro de Seguridad Pública y la Corte está considerando la posibilidad de levantarle la inmunidad al señor ministro Mario Zamora. ¿Considera usted que esto es un precedente peligroso o que igual que se le levante su fuero, su inmunidad, para que en un acto de transparencia dé las explicaciones del caso? ¿Cómo considera usted este tema? Mire, a mí me parece una falta de seriedad. ¿De quién? O sea, de la Corte. Lo que pasa es que no le queda de otra, porque la ley la obliga a actuar de esa manera. El problema son las leyes, doña Michelle, y la Corte no quiere reformarlas, porque no es lo mismo, por ejemplo, un diputado cuestionado de hechos muy graves a un ministro cuestionado porque ha ofendido el honor de un estafador internacional, por el amor de Dios. Pero eso tiene una solución muy sencilla, don Mario no tiene que sofocarse. Yo no creo que la Asamblea Legislativa le levante la inmunidad, salvo que la Alianza Patriótica quiera sacarse un clavo con el gobierno, pero si no, no tendría sentido. Estamos conversando con don Juan Diego Castro, abogado penalista y exministro de Seguridad Pública. Son las 12:28. Estamos en Minuto a Minuto. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos con esta conversación. Cuando la noticia va más allá, Minuto a Minuto. Cuando la noticia va más allá, Minuto a Minuto. Continuamos en esta conversación en Minuto a Minuto en compañía del licenciado Juan Diego Castro Fernández, exministro de Seguridad Pública y además abogado penalista. Don Juan Diego, estábamos hablando antes de la pausa de la saturación que hay en espacios carcelarios, precisamente. Y uno de los casos tal vez más tristes por el impacto que esto tiene no solamente sobre los privados de libertad, sino sobre sus familias, es el caso de las mujeres, de aquellas que son reclutadas como mulas del narcotráfico. La semana pasada, Noticias Reloj tuvo la ocasión de llegar y conocer el caso de una muchacha, una joven, que tuvo a sus 2 hijos estando en el Buen Pastor. Tuvo uno y el segundo lo concibió esperando que con eso le redujeran su pena o la trasladaran a mejores condiciones. ¿Qué opinión le merece esta realidad que es así de triste, así de fuerte? Mire, nosotros tenemos a agosto del 2011, que es la estadística que tengo aquí a mano, 11.520 personas presas, o como se dice ahora, privadas de libertad. De esas, 8.577 son condenadas y 2.949 son indiciados. Hombres indiciados, 2.751, condenados 8.087, para un total de 10.832 hombres, frente a 688 mujeres, de las cuales 490 son condenadas y 190 indiciadas. Vea qué curioso. De 11.520, solo 688 mujeres. Estamos hablando casi de un 5%. Y viene la pregunta del millón que nadie me la ha podido contestar. ¿Por qué hay menos mujeres en la cárcel? Yo tengo una respuesta. Porque las mujeres son más inteligentes y más buenas. Y eso es cierto. Y a nivel mundial usted va a ver que la cantidad de mujeres en la cárcel es, pero muchísimo menor que los hombres. Pero veamos las que están por narco. De presos por narco, nosotros vamos a tener un total de 2.625 presos por narcotráfico, 1.868 condenados y 757 indiciados. Pero mujeres tenemos 113 indiciadas
y 338 sentenciadas, para un total de 451 mujeres por narcotráfico en la cárcel. Vea qué curioso, de 688 mujeres presas en agosto del año pasado, teníamos 451 por narcotráfico y 237 por otros delitos. Más de las 2/3 partes de las mujeres que están en la cárcel en nuestro país están por narcotráfico. Eso es gravísimo, porque hay una importante porción de estas mujeres presas que están con condenas muy altas por haber introducido droga a la cárcel. ¿Qué haría yo siendo el presidente de la República? Indultarlas a todas las que están metiendo droga a la cárcel. Don Juan Diego, pero eso no reafirma la tesis precisamente de que en condiciones de pobreza aumenta el riesgo de que las personas delincan. Estos son muchísimos casos de mujeres, y eso lo conocimos la semana pasada. Es que metidos puritos, y me iban a pagar 50,000 pesos, metidos puritos a la cárcel, se lo estaba llevando al hermano o al compañero y demás, y esos 50,000 pesos los aceptó y asumió el riesgo porque era para la leche de los hijos. No reafirma eso, más bien la tesis de que es la pobreza lo que no, es que yo no niego que sea la pobreza, es que no es lo que justifica todas las clases de crímenes. Entendámonos bien. En este caso, por ejemplo, con las mujeres, debe haber una jurisprudencia, un análisis, una interpretación de la ley y leyes diferentes. ¿Qué gana el gobierno con meter a la cárcel a una mujer que llevó a su amante, a su hermano, a su amigo, a su novio, o que cobró por meter unas piedras de crack o unos puros de marihuana? Pero no estaríamos dando el mensaje equivocado. No, pero sería muy fácil. Usted nos habla de que la persona finalmente tome responsabilidad por sus actos. Y bueno, yo entiendo la necesidad, pero es que finalmente la necesidad no justifica lo ilegal. Qué bueno que coincidimos. No es que no haya sanción. Esa persona no vuelve a entrar a la cárcel ni un solo día y tiene que hacer trabajo voluntario. Pero lo elemental es que no vuelva a entrar a la cárcel y que haga trabajo voluntario. No es que no pasó nada, es que tengo otro rango de sanción. Si en delitos como accidentes de tránsito, donde matan a una persona, la gente no va ni a la cárcel, diferente es la persona que tiene el negocio de la venta. Ahí es diferente. Lo que yo digo es la gente que entra a la cárcel por amor, por necesidad o por lo que le dé la gana, con un preservativo en sus cavidades humanas para meter droga. Ahí se quedan los carajillos, los chiquitos en la calle, con 1000 problemas. Yo creo que tan delincuente es una asesina o una ladrona como un asesino o un ladrón, pero en el caso de la introducción de drogas, la política criminal debe ser diferente, con medidas diferentes. No sacan nada con meterlas 7, 8 años a la cárcel a esas. En el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres. Pero, y si el hombre le llevó marihuana a la novia, al tabo, yo haría lo mismo. Lo que pasa es que casi no se dan esos casos. Pero en el caso de los hombres, lo que sí vemos es que ellos son finalmente el agente que está comercializando, vendiendo en la calle. Esos son los que están atiborrando nuestras cárceles. ¿Cuál sería en ese caso su propuesta? No. El que está vendiendo crack y está vendiendo drogas tiene que tener una sanción. Yo no creo en las penas largas. Creo en una policía efectiva y en un ministerio público eficaz y una administración de justicia democrática. ¿De qué nos sirve aumentar las penas a 50 años si la posibilidad de condenar a un delincuente acusado es de menos del 4% en las estadísticas judiciales de los últimos 10 años? Mejor que sean penas cortas, que el ladrón o que el vendedor sabe que lo van a cazar, que lo van a juzgar rápido, que la policía está entrenada para traer la prueba que se requiere y que va a tener chance de readaptarse, porque la gente que sabe aquí de derecho penitenciario dice que con esas penas la gente no se reforma. Déjeme también subrayar que hay delincuentes incurables. Y la sociedad tiene que tener la lista, y la sociedad tiene que tener los equipos científicos para saber que se trata de un psicópata que cuando ve a una niña la va a violar, o que no va a tener ningún freno para tirársele usted con un cuchillo y matarla por un anillo. Pero no todos los delincuentes son iguales. Y todavía voy con la última. Ni se recuperan en las cárceles. El delincuente aquí
en Rusia, en China y en cualquier lugar, desde el ladronzuelo hasta el asesino, parte siempre de lo mismo. A mí no me atrapan. Don Juan Diego, hablemos de un fenómeno específico y que ha marcado el estilo de la criminalidad, si pudiéramos utilizar esa frase, y es el narcotráfico. Vemos cómo en Centroamérica no solamente ha aumentado de manera catastrófica la cantidad de hechos violentos, sino, valga la redundancia, la violencia y la hazaña con que se realizan estos hechos. Uno ve cada vez cosas más terribles. Tenemos aquí en el vecindario los países más violentos y más peligrosos, cuidado, del mundo. En el caso de Honduras, con 82 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Bueno, tenemos el caso de El Salvador, que está lejos, pero también es bastante importante las cifras que tiene. Guatemala. Tenemos un vecindario enfermo. Antes de llegar al tema carcelario, antes de llegar al tema de las penas, ¿por dónde deberíamos comenzar los costarricenses y particularmente don Mario Zamora, don Jorge Rojas, don Jorge Chavarría, porque usted tocó los tres, y bueno, también en la misma Corte Suprema, allí tocaríamos un poco a don Luis Paulino y a toda la Corte, por dónde comenzar a tratar un tema tan complejo como es este? En el año 95, el Ministerio de Seguridad hizo una encuesta y dijimos, el crack se está vendiendo en 78, 76 de los 81 cantones del país. En el 95 está registrado en unas jornadas de medicina legal una exposición que hizo su servidor en aquel momento y llamábamos la atención. Pero eso era crack, ahora resulta que la misma cocaína es parte de la forma de pago por comercializarla. Pero vea, en el 95, 18 años, 17 años. Pero también déjeme decir otra cosita muy puntual. En el 95, el señor embajador de los Estados Unidos, don Peter DeVos, me llama al Ministerio de Seguridad y me dice: señor ministro, buenas noticias. El pueblo de los Estados Unidos tiene un importante donativo para combatir el narcotráfico en Costa Rica. Ah, qué bueno, señor embajador. ¿Y cuánto es lo que nos va a dar su pueblo? Y me dice: una suma muy importante, $15,000. $15,000 para combatir el narcotráfico en Costa Rica. Digo bien, 15000. Y le digo: don Peter, ¿usted se sabe bien los números en español? Y él me dice, muy simpático, y me dice: sí, 15000. Entonces le digo yo: solo 3 ceros, no son 6. Y me dice: qué fino el sentido del humor suyo. No fino el de él. No, y entonces me dice: quiero una conferencia de prensa con el presidente para entregarle el cheque. Y hubo que hacer la conferencia de prensa. Ese día en la noche tenía un reporte de la Policía de Control de Drogas que solo la factura de un vendedor de marihuana en un nightclub de San José eran $16,000. ¿Qué quiero decir con esto? El problema del narcotráfico no es un problema solo del pueblo de Costa Rica y del gobierno de Costa Rica. Es un problema de los que lo producen y lo venden y de los que lo compran. Y a los Estados Unidos tenemos que hablarle con más claridad. Yo me acuerdo que en una conversación también muy entretenida con el embajador Peter DeVos, le dije yo: ustedes no tendrán un tractor grandote que nos ayude a correr Costa Rica hasta la isla del Coco para que vea que el narcotráfico sigue pasando por el hueco que quede. Nosotros somos un puente y nos están pagando ¿con qué? Con droga, con sangre y con muerte. Por eso yo soy tan áspero con los colegas que en el ejercicio privado de la profesión son abogados de los narcotraficantes, porque ellos reciben dólares llenos de sangre y de muerte. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué deben hacer los 3 presidentes de los 3 poderes? ¿Cuál es la política criminal antidrogas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué recursos le destinamos? ¿Y en qué nos van a ayudar los vendedores y los compradores de droga? Porque nosotros somos el puente. El Ministerio de Seguridad ha pregonado el equipamiento, el uso de la tecnología y la inteligencia como 3 pilares fundamentales. He escuchado de manera sistemática a don Celso Gamboa y a don Mario Zamora hablar de esto: inteligencia, equipamiento, tecnología. Esto como un cambio también importante del abordaje del tema del narcotráfico. ¿Ha rendido sus frutos? Mire, eso no es tan reciente y estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos una policía sin cerebro. Le pregunto de nuevo a don Luis Paulino y a don Jorge y a don Mario: ¿qué pasó con la plataforma policial que debía estar en funcionamiento desde hace meses en el OIJ? ¿Qué pasa con la inteligencia? ¿Qué quiere decir la inteligencia? Porque todo el mundo entiende
que es una persona inteligente, pero la inteligencia policial es poder estar monitoreando, tomándole el pulso a la criminalidad, anticipándolo y respondiendo previamente, y bueno, y si no hay más remedio, reprimiendo el crimen. Estamos descoordinados. Por un lado está la DIS, por otro lado está el OIJ, por otro lado está la Fuerza Pública, pero vamos a otro gran problema. ¿Por qué razón nuestra policía no tiene una escuela de oficiales? A la policía de Costa Rica le pasa lo que le pasaría al sistema de salud si no tuviésemos una facultad de medicina y solo, dicho con el mayor respeto, tuviéramos una escuela de técnicos. Los oficiales, los especialistas, los directores, los jefes de departamento, de sección, de servicio, no los tenemos. Entonces, ¿quiénes dirigen a nuestra policía? A nivel de drogas, el esquema tiene que ser muy claro. Yo siempre he dicho que no me parece correcto que los altos funcionarios salgan posando como vedetes frente a un cargamento de cocaína. Lo que están haciéndole es el mercadeo gratuito al narco. ¿Estamos improvisando entonces si no tenemos cuadros formados apropiadamente? ¿Qué es lo que usted sugiere? Estamos improvisando desde hace, no sé, 20, 25 años. Nos da horror tener una buena policía. Acuérdense cuando compramos $2 millones al gobierno de Israel, el escandalazo que casi me cuesta el cuero cabelludo. Don Juan Diego, ¿improvisó usted? No me quedaba de otra, pero ¿cómo improvisé? Promoviendo la ley de policía para que hubiera un cambio. Imagínese que yo le puedo decir que este señor Angulo, que está tan cuestionado ahora, y si no fue él, fue el hermano, porque son parecidos, llegó ahí sí a golpearme la mesa de mi escritorio y me dijo: vea, Castro, usted tiene que poner la lista de todos estos policías en el Comando Sur en Villaneily. Esa es la lista de la gente que yo escogí. Y aquí vengo con el diputado de la zona sur que yo escogí. Y los pone todos, porque gracias a la plata que yo puse, usted está ahora ministro. Yo puse mucha plata para que José María ganara. ¿Y sabe lo que hice? Lo eché de mi oficina. Era terrible. Se hizo la ley de policía. Se planteó una reforma para el derecho contravencional que el señor Álvarez de Santis saboteó. Foro entre 5 magistrados, 5 diputados y 3 ministros. Los ministros eran Maure Clark, Enrique Castillo y su servidor, creo que Elías Soley también, para reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal. Cuando fue el desfile, la Fuerza Pública, que era un desfile convenido para demostrar lo que habíamos hecho en la reorganización de la escuela de policía, los 125 motorizados que le dieron guerra a los chapulines, ¿se acuerda que no se volvió a hablar? La quinta comisaría que costó una millonada. Y los dos gobiernos anteriores se deshicieron de la escuela de policía, que le metimos plata a la par de la reforma, de la quinta comisaría por el frontón, la despedazaron para hacer un mercado de artesanía. La sexta comisaría y la quinta la convirtieron en una escuela de policía de este tamaño que es ridícula. La segunda comisaría en Sagrada Familia la convirtieron en una delegación. La primera comisaría y la detención general creo que se la regalaron al Tribunal Supremo de Elecciones. La policía regaló todas sus instalaciones. Está desarticulada y está desarmada. Y desarmada. Don Juan Diego, ahora se está hablando, más allá del tema de el enfoque policial, el enfoque penal como tal, hay un tema que se está discutiendo desde hace algún tiempo y que lo puso sobre la mesa el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, y es la despenalización de la droga, que todavía no tengo claro qué es lo que se estaría despenalizando, si es la comercialización, la venta, el consumo, pero ¿qué opinión le merece a don Juan Diego Castro el tema de la despenalización de la droga como una de las posibilidades que se estarían ensayando a nivel regional para combatir el narcotráfico? Aquí despenalizamos el consumo de las drogas hace tiempo por vía jurisprudencial. En sentencias dice, mire, esa cantidad de crack o de marihuana que le encontraron no es delito y es para el consumo. Tampoco tengo claro qué es lo que quiere decir el presidente de Guatemala. No sé por dónde va. La despenalización tiene también otra parte que es la descriminalización. Si es borrar completamente el delito, estamos descriminalizando. Y si es despenalizar, podemos bajar penas, convertirlas en otras cosas. Pero yo hago una gran pregunta aquí a nivel costarricense. ¿Tendremos la capacidad para atender a los adictos que nos va a producir esta apertura? ¿Cuántas camas tiene el IAFA o el Seguro Social para tener adictos y tratarlos? Si no fuera, creo yo, por hogares CREA, valga la redundancia, involuntaria,
las familias que tienen un hijo adicto, quienes hemos sentido el dolor de tener un ser querido con problemas de adicción a las drogas, sentimos que nos volvemos locos. Y es un tratamiento carísimo. Carísimo, complicadísimo, dificilísimo. O sea, ¿cuál es la política integral del actual gobierno frente a eso? Porque también me parece en alguna medida que el gobierno ha estado ahí como en una posición tibia de que sí, de que no, de que hablemos. La presidenta ha dicho, hablemos y discutamos el tema, sin decir si está a favor o en contra, pero su posición personal, don Juan Diego, ¿usted estaría a favor o en contra? No, yo tengo que estar en contra en este momento por una razón muy sencilla, porque no conozco claramente cuál es el planteamiento, hacia dónde nos lleva, qué es lo que se quiere y cómo vamos a enfrentar el problema acá. O sea, hábleme claro, dígame cuál es el plan, cómo va a funcionar, dónde vamos a atacar el problema y qué va a pasar acá. No crea que esto es nuevo, ya el presidente Gaviria en una comisión de la OEA habló del tema, el tema se viene hablando, ¿cómo se va a hacer? Bueno, y los que saben de historia, la ley seca, toda la cuestión de la prohibición del guaro en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero no es tan simple, no tenemos información, el presidente Pérez no ha hablado claro, algunos pensamos que a lo mejor puede ser la estrategia para intentar sacarle más plata a los Estados Unidos en este combate. Yo siempre pregunto algo, ¿por qué todo el mundo conoce a los capos de los carteles colombianos? No sé, por decirle algo, Medellín, Cali, etcétera, etcétera. ¿Será que en Nueva York y Los Ángeles, por decir dos ciudades de los Estados Unidos, no hay carteles que compren drogas? Don Juan Diego, pasando ya del tema de narcotráfico, me gustaría ahora que abordemos las críticas que usted le ha hecho de manera consistente al Poder Judicial. Ya algunas las dejó entrever a lo largo de esta conversación. En el último informe que presentó la Corte Suprema de Justicia hace unos cuantos días, hablaba de la mora judicial y un caso muy específico, la Sala Tercera, que ve casualmente los temas penales. Se informó que un proceso tarda 12 meses y 2 semanas. En el 2010 fue de 10 meses y 2 semanas y se toma como el parámetro de un buen logro. ¿Qué tiene que decir usted en cuanto a la mora judicial? ¿Será la falta de magistrados suplentes para atender la cantidad tan grande de casos nuevamente que se presentan ante esas instancias? Mire, los números, y déjeme decirle una frase que desde chiquitillo me ha impactado mucho, los números son el lenguaje de Dios. Los números son clarísimos. Pitágoras dijo, Dios habla en números, pero los números se pueden usar de muchas maneras. Esa estadística es cierta, pero se está usando de manera falaz. Los casos de la Sala Tercera no reflejan la realidad de los casos penales de la Administración de Justicia, porque yo le puedo a usted mostrar las estadísticas desde el 98 hasta el 2009 y pasamos de 89.911 denuncias en el 98 a 231.178 denuncias en el 2009. Es más fácil hablar de tasas porque ahí comparamos por el número de denuncias por los habitantes, por 100,000 habitantes, de acuerdo al censo de ese año. En el 98 tuvimos una tasa de 2.399 denuncias por 100,000 habitantes y en el 2009 de 5.126 denuncias por 100,000 habitantes. Vea, más del doble. ¿Qué sucede? Que el Ministerio de Seguridad Pública en los años anteriores empezó a presentar todas las denuncias por las ventas de crack, por los decomisos de crack. Y ahora este año van a bajar porque el Ministerio Público dijo no acepto esas denuncias. Eso provoca un caos que en todas las delegaciones de la policía no saben qué hacer con el crack que no les recibe el Ministerio Público y eso puede provocar otra infección. Entonces tenemos cómo se disparó la tasa a más del doble. Pero si nosotros abusamos los ticos finalmente de... Claro, pero ¿dónde está el truco político de los príncipes de la justicia? En que nos dicen, claro, la Sala Tercera ahora iba a estar mejor este año. Y es que se quitaron con la apelación todo el trabajo que tenían. Yo no sé qué van a hacer ahora desde el 9 de diciembre que ya están funcionando los tribunales de apelación. Una nueva instancia, finalmente no es un peligro de que se vayan también a saturar. Se va a trabar más, pero vea qué curioso. ¿Por qué razón? Pregunto. Don Luis Paulino Mora,
y don José Manuel Arroyo, que redactaron el Código Procesal Penal desde el 97 y entró en vigencia en el 98, no se habían dado cuenta de ese problema, si ellos son expertos en derechos humanos. Don Juan Diego, creo que pero ¿dónde está el problema? Para terminar su pregunta con todo respeto, el promedio del 98 al 2009 de casos que no tuvieron respuesta judicial, porque en la Administración de Justicia Penal hay 4 respuestas posibles: va a juicio y hay sentencia condenatoria o absolutoria. Quiero decirle que la mitad de los casos que van a juicio son absueltos, y los magistrados me preguntaron una vez: ¿y cuántos querés que condenemos? Y le digo: pero se supone que el Ministerio Público, cuando va a juicio, tiene todo armado para condenar. Tal vez no van a condenar al 100%, pero no al 50%. ¿Cuánta gente se quedó sin respuesta judicial? El 93%, solo el 7% recibe condenatoria, absolutoria, conciliación o criterio fiscal. ¿Será un problema entonces del Ministerio Público que finalmente llegan casos endebles, mal fundamentados? ¿Estará allí el problema? Es un problema de la Presidencia de la Corte, de los magistrados de la Comisión de Asuntos Penales y de la Corte Suprema de Justicia, que tiene de una vez por todas que hablar claro y sacar de una incubadora al Ministerio Público, y el Ministerio Público debe convertirse en un ente como la Contraloría, que le rinda cuentas a la Asamblea Legislativa. Independizarlo en ese caso. Independizarlo totalmente. Y yo me llevaría a la Policía Judicial con el Ministerio Público. Ve a la corte más poderosa del mundo, a ver en qué país le suena a los costarricenses que está. Tiene la Sala Constitucional. Ni Francia ni España tienen en la corte el poder constitucional. Tiene el Ministerio Público, que decide quién va para la cárcel o no. Tiene la Policía Judicial. Tiene los laboratorios forenses. Tiene medicina legal. Y tiene la defensa pública. Lo único que no dirige el presidente de la Corte es la Curia Metropolitana y la Federación de Fútbol. Don Juan Diego, creo que es relevante que usted sepa, ahora que hablaba de los jueces que dan consultorías, justamente, y esto me lo está informando nuestro coordinador de noticias, Randall Rivera, la Corte Plena esta mañana decidió prohibir a los jueces dar consultorías o cualquier trabajo, excepto la docencia, que les genere ingresos, aunque tengan permiso sin goce de salario. Esa es la mejor noticia que he recibido en los últimos 10 años. Tengo 10 años de estar denunciando esa corruptela. Cuando cumplí 25 años de ser abogado en el Colegio de Abogados, le dije: don Luis Paulino, pare ese chorizo. No sabe cuánta alegría. Al llegar a mi oficina le voy a mandar a los magistrados una felicitación. Al fin y al cabo se dieron cuenta que tenía razón, porque yo lo señalé con nombres y apellidos. Sacaban permisos sin goce de salario, se ganaban 5, 10, 20 mil dólares en una consultoría de una semana. Pero también que cuando se permita la docencia, por favor, que no le permitan, como un ex candidato a magistrado, dar clases en 9 universidades mientras trabaja como juez. Por favor. Un ex magistrado no, un ex juez penal. La dispersión finalmente que eso puede ocasionar. 9 clases, y ¿cómo me di cuenta? En la hoja de vida que presentó a la Asamblea cuando gracias a Dios no lo escogieron como magistrado. ¿A qué hora se estudia para Esto es importantísimo. Usted no tiene idea, ni los costarricenses, de lo que significa esto. Esto va a transformar ya algo importante en el Poder Judicial. Creo que es un éxito para celebrar. Un tema que también quisiera abordar con usted, hablando de magistrados, y es precisamente el mecanismo para el nombramiento de los magistrados. Hay varias tesis dentro de la misma Corte Suprema en donde no se han logrado poner de acuerdo, pero una de las que salió fue que no querían que abogados litigantes pudieran llegar y participar para ser magistrados, para ser elegibles para ser magistrados. ¿Qué opinión le merece esto? Estoy absolutamente de acuerdo, y quiero subrayar que cuando yo critico a la Corte, critico sus políticas y sus actuaciones, no a las personas que estén allí, que yo creo, como dijo un buen amigo mío filósofo, que los han convertido en príncipes de la justicia y no se dan cuenta. La magistratura debe ser la culminación de una carrera judicial, y tienen que ser jueces. ¿Por qué? Porque ellos han adquirido a lo largo de 20 años, 25 años, mucha experiencia, y ahí culminan su carrera. Es gravísimo que sean abogados litigantes. ¿Por qué? ¿Contamina el proceso? No, contamina todo. Vea los últimos casos. Un suplente de la Sala Cuarta cuestionado por estar ayudándole al gobierno y era suplente de la Sala Cuarta. Un ex tesorero del Partido Liberación Nacional porque se dijo que había sacado un documento. Un
magistrado suplente de la Sala Tercera, que en su página en Facebook se anunciaba como magistrado suplente de la Sala Tercera y decía a los bufetes y colegas que él les haría recursos de casación. ¿Cuántos recursos pudo haber hecho con membrete de otro colega y él le tocaba resolverlos? Y ahora uno, a quien yo aprecio y respeto, pero metió las uñas ofreciendo labores de lobby y convencimiento en la sala laboral. No puede ser que se escojan así. Y yo presenté un proyecto en asamblea también, por supuesto que se ponen amarillos hasta que se pudran, porque no hay quien los quiera tramitar, para que se reforme la Constitución y a los magistrados suplentes los escoja la Asamblea Legislativa directamente. Pero ¿qué tipo de solución proveen los suplentes cuando lo que vemos más bien es, en el caso de la Sala Cuarta, no resolvamos absolutamente nada hasta que estén en ese caso los magistrados en propiedad, porque no queremos que estando los suplentes se desdiga lo que ya los perdón porque eso parece un trabalenguas, pero se desdicen entonces desdicen los suplentes lo que en algún momento establecieron, la jurisprudencia que establecieron los Michelle, magistrados se lo digo en propiedad. Con todo cariño, a usted lo que le falta es el carnet del Colegio de Abogados, pero está como navaja de barba. Vea qué bueno, vea qué peligroso. ¿Por qué yo presento un proyecto para que se reforme la Constitución y a los magistrados suplentes los escoja la Asamblea? Porque ahora en la Sala Tercera, por poner un ejemplo, ese es donde yo hago mi trabajo en penal, y en cualquier sala lo hacen igual, los magistrados se ponen de acuerdo para escoger a sus suplentes y le mandan una lista a la Asamblea. Ya ahí hay un primer filtro. O sea, los jueces que piensan diferente, los jueces críticos, los jueces que no son amigos de los magistrados propietarios nunca serán electos. Eso es gravísimo. Ahora hicieron ahí un saludito a la bandera que anunció el magistrado Paul Rueda con un reglamento, pero al fin y al cabo la entrevista es lo que vale más y la decisión es igual. La Asamblea sigue siendo finalmente algo... La argolla de ellos, para ser sinceros. Pero otra cosa, cuando ellos van a resolver algo, le dicen a los suplentes no lo toquen para estar todos. ¿Por qué? Porque hay un gran poder político. ¿Dónde está la trampa en la que caemos todos los costarricenses? Y es que creen, porque ya yo no creo, que los magistrados cuando son electos por la Asamblea Legislativa tienen una especie como de transmutación y se convierten solo en jueces. No. Los magistrados son políticos con toga. Tienen que ir cada 8 años a que los reelijan, tienen que tener compromisos políticos y tienen que moverse políticamente. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué entonces no les pueden preguntar sobre filiación política en la famosa entrevista? Bueno, yo creo que a los jueces y a los magistrados hay que hacerles como a los restaurantes finos. Usted va al restaurante fino y el menú está afuera. Entonces este juez va a decir que tiene tanta edad, que es de tal religión, que no tiene problemas con las preferencias sexuales de la gente, que odia a alguien de cualquier equipo para que nadie se enoje y que reacciona de esta manera y que no soporta que la gente entre con corbata negra. Entonces yo voy a decirle, mire, este juez no puede juzgar a este señor porque este señor tiene tal o cual apetencia o es de tal o cual religión. Recuérdese que las salas de juicio no son quirófanos asépticos, son salas de juicios llenas de bacterias de odio, de rencor, de envidia, de filiaciones políticas, prejuicios, de política, y no es lo mismo defender a un rico o a un pobre. Y vea qué curioso, a veces el rico le cae mal a los jueces y a veces no, y a veces el pobre le cae mal a los jueces y a veces no. Los jueces tienen que tener una formación profundísima. Para empezar, no debería haber un juez penal que no tenga menos de 40 años y no debería haber... ¿Por qué? Porque el tema de la edad. Porque le va a dar por lo menos un poquito más de madurez, aunque hay algunos de 40 que parecen de menos y hay algunos de 50 que parecen de menos también, pero eso le va a dar un poco más de madurez. Y lo otro, que es muy importante, el pueblo costarricense tiene que integrarse a la administración de justicia. ¿Sabe cómo se arreglan todas estas cosas? También hemos planteado el proyecto, con escabinos y jurados. En pequeños delitos, pienso yo, 2 maestros pensionados con un juez y los 3 votan. Y en los delitos grandes con un jurado, para que el pueblo diga si es culpable o inocente y no le quede más remedio al tribunal o al juez que preside. Si empezamos a entrenar a la gente para que participe en administración de justicia,
muchos jueces podrán hacer más juicios porque el pueblo se va a incorporar. ¿Y por qué no hacen esos cambios? Por una razón muy sencilla, porque los señores magistrados son políticos con toga y ellos tienen compromisos políticos y tienen su eguito y tienen también sus planes políticos. Don Juan Diego, hemos hecho un recorrido por el tema de narcotráfico, inseguridad, por supuesto que la Sala Cuarta, la Corte Suprema de Justicia como tal, pero quería preguntarle temas ya personales. Dios mío. Don Juan Diego Castro, a usted lo han cuestionado aquí de por qué no presenta propuestas o por qué golpea la mesa. Eso es lo que han dicho algunos de los tuiteros que están acá. Yo presento propuestas y golpeo la mesa. Soy así y espero no morirme aburrido. Don Juan Diego va a golpear la mesa o va a presentar propuestas desde la presidencia de la República. Y quién sabe si me llevan hasta ahí. Yo no tengo plata. Pero tiene aspiraciones. Tengo otro problema. Mire, cualquier ciudadano soñaría con hacer las cosas que le gustaría poder construir y poder proponer. Para ser presidente de este país se requieren muchas cosas, pero no se toman en cuenta. Hoy día los requerimientos son tener un grupo que lo financie o tener una chequera. Y yo ahí tengo un problema, porque ni tengo el grupo, por lo menos no sé si existe, y lo otro es que menos tengo la chequera. La poca plata de una fortuna que me heredó mi tata, ahí se le están cargando entre unos parientes medios complicados, y tampoco alcanzaría para financiar una campaña ni de diputado. Si no tiene plata, si no tiene chequera, si no tiene grupo, viene el segundo problema. ¿A cambio de qué me van a financiar? Porque yo tampoco estoy en venta. Tengo 1000 proyectos, puedo hacer muchas cosas, me encantaría servir, pero lo veo prácticamente imposible. Los partidos están montados, se valen de 1000 trucos y tretas, y creo que el país no puede deshacerse de una estructura legal que tiene amarrada la elección de cualquier persona que aspire a un puesto de la estructura municipal, provincial, nacional. Usted lo ve altamente improbable, pero si rescatamos ese 0,00 algo por ciento, don Juan Diego, ¿desde qué partido lanzaría usted una precandidatura? ¿Lo haría desde Liberación Nacional o lo haría de manera independiente? Es que no tengo idea y le hablo con toda transparencia. Me dejarán los de Liberación. Tendré la plata y la organización para hacerlo independiente. ¿Y si no lo dejara, lo haría independientemente? Es que el problema es que este país no se arregla con Juan Diego Castro, o lo digo con cariño igual, con doña Michelle Mitchell. Se arregla cuando haya un grupo de personas claras en lo que hay que hacer para reconstruir las 4 columnas de la República: la economía, la educación, la salud y la seguridad. Y déjeme también repetirle que la seguridad es el problema más fácil de resolver aquí, sin pena de muerte, sin tortura y sin matar a nadie. Facilísimo, casi como agarrar un carajillo malcriado y pegarle un pellizco. ¿Y por qué no lo hizo Juan Diego Castro cuando era ministro de Claro Seguridad? que lo empecé a hacer. Claro que lo empecé a hacer. Necesitábamos juntar la Guardia Rural y la Guardia Civil. Necesitábamos funcionar con el OIJ, por eso se cayó Guillén, por estar de majadero. Tuvimos excelentes relaciones con la Policía Judicial. Necesitábamos reorganizar la estructura de la policía. Habían locuras como estas. Comprábamos el arroz en Guanacaste y se venían los camiones a dejar el arroz aquí a San José a la bodega, y después venían las patrullas de Guanacaste a llevarse el arroz para las delegaciones de esa provincia. Don Juan Diego, pero es mucho lo que hay que hacer. Pero ¿sabe por qué no logré hacerlo? Por una sola persona y por un error histórico, doña Michelle, que yo cometí. No ve que yo casi no leo las revistas como perfil, y yo hago un desfile el 7 de diciembre de 1995 siendo ministro, y don Antonio Álvarez se me enfurece y me censura porque yo hice el desfile cuando él cumplía 8 años de haber sido declarado el tico lindo, y ahí se cayeron las reformas al Código Penal, las reformas al Código Procesal y las reformas a las contravenciones. Entonces me tuvieron 6 meses ahí y me mandaron al freezer del Ministerio de Justicia. Don Juan Diego, las rapiditas para terminar. Yo le digo a usted una palabra y usted me contesta con otra, lo que espontáneamente le salga. ¿De acuerdo? Sí, usted es la que manda. Sala Cuarta. Hay que hacerla de nuevo. Luis Paulino Mora. Debe irse para la casa y estar tranquilo. OIJ. Don Jorge tiene que irse. Laura Chinchilla. Debe dejar que el ministro y los viceministros sigan trabajando como lo están haciendo. José María Figueres. Don José María fue mi cliente, mi jefe y mi amigo, pero no me quedó muy claro
el negocillo de los 900,000. ¿Volvería a ser el abogado de él? En lo de Alcatel no. Tal vez en algún divorcio sí sería vacilón. Ana Virginia Calzada. Una dama, una señora. Caja Costarricense del Seguro Social. Uy, cuánto me preocupa la caja. Ojalá que la logremos rescatar. Corte Suprema de Justicia. Eso merece una cirugía laparoscópica para ver qué es lo que hay allá adentro y poder sacar algunos tumorcillos que le hacen mucho daño a la justicia costarricense. El policía. Hay que darle todo el apoyo, hay que tener escuela de oficiales, hay que reconocerlo como uno de los profesionales tan importantes como los maestros, como los médicos. ¿Un puro de marihuana o cocaína? Ni uno ni otro. Me gusta más un trago de whisky. Bien, muchísimas gracias. Una conversación muy interesante. No, usted la interesante, doña Michelle. Agradecemos, por supuesto, el tiempo que nos ha dispensado usted en esta entrevista de Minuto a Minuto. Tuvimos como invitado el día de hoy al exministro de Seguridad Pública y abogado penalista Juan Diego Castro. Les invitamos mañana cordialmente a que estén con nosotros a las 12 mediodía en punto. Tendremos a doña Cintia Zapata de la Comisión de Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Porque han sido muchísimos los espectáculos públicos que han dejado plantados, diríamos, a quienes quieren ir a ver conciertos. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar ese tema? Mañana hablaremos de eso con doña Cintia Zapata. Don Juan Diego, muchísimas gracias. Gracias a usted. No me di cuenta, en realidad sería un minuto lo que sentí que pasó. Minuto a minuto, por eso se llama así el programa. Muchísimas gracias, don Juan Diego. Muy buenas tardes. Gracias.